Ahora sí, entonces estamos mencionando lo que Pablo les dijo a los de Corinto sobre los problemas que había. La primera sección, los primeros 9 capítulos, perdón, Pablo les recuerda a los de Corinto algunas cosas que habían pasado, problemas que habían tenido, cómo los había tenido que reprender y después la respuesta que Pablo esperaba de ellos a través de una ofrenda a Jerusalén. Entonces Pablo les dijo, ya cerrando el capítulo 9, cerrando obviamente la primera sección que existe, les dice: recuerden lo siguiente, un agricultor siembra solo unas cuantas semillas y obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Entonces, en esta parte nosotros podemos ver que Pablo había animado a la iglesia a hacer cosas buenas, a buscar el amor de Dios, la generosidad de Dios, glorificar a Dios, la amistad con Dios y la semejanza a Dios a través de el ofrendar para la iglesia de Jerusalén. Y como les había dicho previamente, cuando Pablo le escribe a esta iglesia, la segunda parte, los últimos 4 capítulos, 10, 11, 12 y 13, estos últimos capítulos ya se vuelven diferentes. Ya no Pablo les está hablando con un tono amable, un tono misericordioso. Pablo va a volar las cabezas de aquellos falsos maestros y de sus seguidores que todavía siguen necios en quererse arrepentir y querer reconocer la autoridad de Pablo. Entonces, aquí Pablo les está declarando la guerra. En los primeros 9 capítulos le habló a la iglesia, a la que ya se arrepintió, a los hermanos que reconocen la autoridad espiritual de Pablo, pero ahorita Pablo va a desenvainar la espada. Pablo se quita así la cara de amable, Pablo ya cambia su tono de voz, y por eso algunas personas piensan que en esta parte, pues, se encuentra otra carta diferente a Segunda de Corintios. En realidad, no. Algunos autores, pues, mencionan que solamente es un cambio drástico de la forma en que habla Pablo. Pablo, como les comento, va a tirarles una guerra a esos falsos maestros. No va a ir ya con misericordia, no va a ir con palabras amables. Pablo iba listo para desenvainar su espada y luchar contra ellos. Entonces lo que les está diciendo Pablo es: yo soy un buen guerrero y se los voy a demostrar en estos capítulos. A ustedes piensan que soy un guerrerito, que soy como de esos chihuahueños que están detrás de la reja y te están ladrando y se te ponen al brinco y están muy bravos, ¿no? Pero una vez que abren la reja, el perro se va a correr y ya no tiene valor, ya no tiene esas ganas de seguir ladrando, ¿correcto? Mientras está protegido, pensaban ellos que Pablo era audaz, Pablo era guerrero, pero Pablo les está diciendo: yo les voy a ir con ustedes a declarar la guerra prácticamente. Vamos a ver un poquito de historia rápido para que entendamos qué es lo que estaba pasando. Pablo, recuerden, pasó varios meses fundando la iglesia de Corinto. Entonces, la iglesia de Corinto tenía muchos problemas en donde se desarrollaba. En la ciudad, pues, había mucho pecado y pues la gente tenía que quitarse esas tradiciones, cosa que vimos en la primera carta de Corintios. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Pablo había enseñado la verdad, pero aún así había algunos falsos maestros que seguían engañando a la iglesia. Y el problema es que estos hermanos cristianos pues no se habían quitado la venda de los corazones, de los ojos, y seguían las enseñanzas de estos maestros falsos. Entonces, Pablo habló a estos hermanos, a estos que estaban siendo guiados por falsos maestros, y unos de ellos se arrepintieron. Reciben la carta de Pablo, reciben la amonestación de Pablo y se arrepienten, como lo vemos aquí en esta imagen. Entonces, una parte de la iglesia se arrepintió, pero otra parte de la iglesia siguió bajo las enseñanzas de estos falsos maestros. No sabemos qué tipo de enseñanzas así con claridad había, pero era mucha falsedad de lo que estaban escuchando los falsos maestros. Y pues aquí les pongo una imagen: algunos que tenían cara de angelitos, pero eran en realidad una bola de diablos y que estaban enseñando cosas que no decía la Biblia. Estos falsos maestros, entonces, pues tenían todavía seguidores. A los primeros, a los que se arrepintieron, Pablo les habla sobre la ofrenda y les dice: mis hermanos, va a ser mucha bendición el que ustedes den a la iglesia de Jerusalén, mientras que para este segundo grupo, para los maestros falsos que seguían engañando a la iglesia y para aquellos seguidores que todavía seguían la enseñanza de estos falsos maestros, pues Pablo les dice: si ahora no se arrepienten, voy a ir con ustedes con toda severidad. Entonces, esto es el pasaje que nosotros pues vamos a estudiar ya ahorita. Pablo les está escribiendo y les está advirtiendo: antes de que yo vaya, les estoy dando el primer golpe. El primer golpe era que recibieran la carta y les estaba dando el último chance de que se arrepintieran estos hermanos falsos y sus seguidores. Pero si no se arrepentían, entonces se iban a topar con Pablo. En realidad, cara a cara se iban a enfrentar a Pablo. Imagínense nada más al apóstol Pablo tenerlo frente a frente. Esta imagen me gustó porque si ustedes ven los equipos de fútbol o los equipos de básquetbol o gente que quiere mostrar algo como agresivo, siempre ponen algo así, ponen un animal así feroz, como yendo su mirada hacia esta dirección. Entonces, si ustedes analizan los logos de los diferentes equipos, como que
incluso hasta de las películas, como que los ponen así, enfrentándose al enemigo. Si ustedes ven las películas de Marvel, si ustedes ven los logos de algunos equipos que tienen animales, siempre van a estar dirigiendo su vista hacia esta dirección y algo hacia arriba, como diciendo, tú quieres enfrentarte conmigo, pues vas a tener a alguien bravo aquí. Aquí Pablo, les pongo esta imagen como si fuera Pablo, les estaba advirtiendo, falsos maestros, si ustedes no se arrepienten y ustedes, iglesia, si siguen bajo estas enseñanzas, se van a topar con este feroz apóstol de Dios. Ya no les voy a hablar bonito, me voy a poner tú por tú, cara a cara, con ustedes. Entonces, es lo que les está diciendo Pablo. Hoy vamos a ver entonces nada más un par de versículos, no nos va a dar tiempo a ver más. Pablo les menciona ya en los versículos 1 y 2 del capítulo 10. Ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, aunque me doy cuenta de que piensan que soy tímido en persona y valiente solo cuando escribo desde lejos. Pablo en este pasaje les está diciendo, voy a ir con ustedes con la espada desenvainada, voy a ir con ustedes como un verdadero soldado, pero antes de presentarme como un verdadero soldado, voy a mostrarles algunas características que tiene el soldado de Dios. Entonces, cuando tú quieras jugar a la guerra espiritual, quieras ganar la guerra espiritual, vas a ver la imagen de una guerra, ¿sale? Entonces, Pablo les está diciendo, antes de que yo desenvaine la espada, miren, les estoy rogando, por favor, por la ternura, la compasión de Cristo, la bondad de Cristo, que se arrepientan. Se los estoy escribiendo y si se los digo es porque cuando yo llegue no quiero enfrentarme cara a cara con ustedes porque créanme que les voy a ganar. Entonces, la primera característica de algunas que vamos a ver de un soldado de Dios es que es compasivo. El soldado de Dios no nomás va y mata gente y las destroza y quiere cortar cabezas. Primero es compasivo. ¿Por qué? Porque pues Pablo estaba tomando el ejemplo de Cristo. Noten lo que menciona aquí. La Reina Valera, por ejemplo, en 1960 les dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Les está diciendo, si hay un ejemplo de un soldado tierno, de una persona buena, una persona tranquila, ¿quién es? Jesús. Por esa misma ternura y mansedumbre, yo estando presente ciertamente soy humilde con vosotros, mas ausente soy osado para vosotros. La segunda parte de este versículo era como irónico, le estaba diciendo con sarcasmo. Pablo les decía, ustedes piensan que yo soy, así cuando les escribo, muy atrevido, muy ¿no? Muy osado. Y cuando esté en persona, piensan que voy a ir así como el perrito que tiene miedo. Pues no, yo voy a ir con ustedes como un soldado con la espada desenvainada. Pero antes de que eso ocurra, les advierto que es tiempo de arrepentirse. Pablo habla de dos características de Jesús, la mansedumbre y la ternura de Cristo. Son palabras que aquí se traducen en el griego, que se las puse, en las cuales tiene la mente uno, de la marca de quienes no están con iras, odios, amarguras o deseos de venganza. Son personas que tienen el poder de vengarse, son personas que tienen el poder de castigar a los enemigos, son personas más poderosas que aquellas con quienes van a pelear, pero no se aprovechan de eso. Y aunque se hayan aprovechado las otras personas de este que está hablando, él no dice, yo les guardo rencor y ahora sí les voy a destrozar. No, Pablo les está diciendo, la mansedumbre es una marca de quienes no andan enojados todo el tiempo, no andan llenos de odio, ni amargura, ni deseos de venganza. Pueden poner todo ese poder bajo sumisión. Y la segunda característica es esta, describe a quienes por gracia rehúsan usar la medida total de sus derechos legales. Pablo, como apóstol de Jesús, podía decirle a estos falsos maestros, ustedes están hablando mal de mí, están engañando a la iglesia, les doy la última oportunidad. Por esa ternura, esa mansedumbre de Cristo, les estoy diciendo que se arrepientan, porque si no, ya no va a haber más misericordia, ya no va a haber más compasión de ustedes. Hay algunas películas que nos gustan, las películas de guerra. Esta película es buenísima, es la de Troya. Pero, bueno, esa porque recientemente la vi, entonces me acordé, pero normalmente es cuando dos ejércitos se iban a enfrentar uno con el otro, siempre mandaban una delegación, como de los comandantes, y hablaban así en medio del campo. Antes de que todo el ejército se empezara a pelear, mandaban una delegación. Oye, ¿qué vas a terminar la guerra? ¿Vas a aceptar mis condiciones o no? ¿Me vas a dar esta tierra? O si no, pues te echo a todo el ejército. No, pues me valen gorro tus amenazas, me vale gorro lo que vayas a hacer, mi ejército es más poderoso. Bueno, no quisiste, entonces ahora sí va todo el ejército. Pero si se llegaba a un buen acuerdo de, oye, pues me gusta esta tierra, me la das antes de que te mate a la mitad de tu pueblo y me apodere de tu ciudad, pues bueno, entonces te la doy. Eran como términos de paz. Pablo está haciendo lo mismo. Antes de llegar a la iglesia, con toda la autoridad les está diciendo, miren, por la ternura, por la bondad de Cristo, yo les ruego que se arrepientan de esta cuestión. Porque si no, ahora sí les voy a echar toda la caballeriza, toda mi arma, todo mi armamentario. Pero primero lo hago, ¿por qué? Porque es un soldado compasivo, porque Jesús fue compasivo. Cuando trajeron a esta mujer
cachada en adulterio. La encontraron los líderes religiosos, la echan ahí a los pies de Jesús. Mira, Jesús, esta mujer fue cachada en el mismo acto de adulterio. Jesús, ¿qué hizo? La reprendió: eres una maldita, eres una zorra, eres una loca. No, le dijo: ¿quién de ustedes está libre de pecado? Ni yo te condeno, mujer, le dijo así. Entonces Jesús, teniendo la autoridad de castigar, no castigó. Y cuando Jesús estaba en la cruz, él pudo haber maldecido, pudo haber bajado a sus ángeles, pero Jesús oró por aquellos que estaban crucificándolo. Entonces, Pablo tenía un ejemplo en Jesús de compasión. Así Pablo les está mandando la delegación en su carta y les está diciendo: arrepiéntanse, dejen de engañar a la iglesia, dejen de seguir a estos falsos maestros, y si no, ahora sí ya va la caballeriza. Entonces, lo primero que les dice: ahora yo, Pablo, les ruego con la ternura y bondad de Cristo, por las buenas, porque si no, ahora voy a ir por las malas. Ustedes dicen aquí que yo soy muy débil, que cuando les escribo ahí sí soy feroz, pero en persona soy débil. Pues no. La segunda característica de un soldado de Dios es que es valiente, y esto es lo último que vamos a ver el día de hoy. Un soldado es valiente. Un soldado, aunque hablen mal de él y aunque tenga el poder de destrozar al enemigo, no nomás lo va a hacer por el puro gusto de derramar sangre. Pablo les dice: yo soy un soldado valiente. Como lo dice aquí en el versículo 2. Miren, pues bien, les suplico ahora, para que cuando vaya no tenga que ser atrevido con los que piensan que actuamos con intenciones humanas. Este versículo tiene algunas cuestiones, pues, históricas. Pablo sabemos que era atrevido, era valiente, era audaz. Pablo no se callaba, la verdad. Cuando Pablo estuvo en juicios, estuvo por delante de Herodes, de Félix, de Festo, Pablo pudo haber tenido miedo de decir: ay, no, me van a meter a la cárcel, me van a castigar, me van a dar más condena. No, Pablo lo que hizo fue: esta es la verdad y la voy a proclamar. Esto es lo que ustedes deben saber, lo tengo que decir. Entonces Pablo era una persona valiente, era una persona que conocía la verdad e iba a luchar a favor de la verdad. Noten unos pasajes, por ejemplo, aquí en Corintios. Dice: rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. A Pablo no lo podían comprar, no podían decirle: oye, Pablo, ¿puedes hacerte de la vista gorda? ¿Puedes dejar de ver las intenciones malas, así como los falsos maestros? Pablo decía: yo sé lo que es verdad y voy a luchar por esa verdad. Entonces Pablo era un soldado justo, un soldado valiente. Dice: no tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios, y todos los que son sinceros lo saben bien. Es decir, dentro de la iglesia, los que querían conocer la verdad podían saber que Pablo era un buen apóstol, un buen líder, una persona que les había enseñado la verdad. En el versículo 2 del capítulo 7 les dice: por favor, ábranos su corazón. Pablo les habla con compasión y les dice: por favor, yo les ruego, no le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. Pablo le está hablando a la iglesia y le está diciendo: yo no los he engañado, no les he dicho mentiras, no he hecho nada como los falsos maestros y ustedes no me creen. Y Pablo era un soldado que era valiente, era un soldado que estaba dispuesto a enfrentar a estos falsos maestros. Esta es una imagen de guerreros antiguos en los que un soldado se enfrentaba a otro soldado, no sé, un romano contra un griego, un persa, no sabemos de qué culturas eran, pero el punto era que Pablo tenía toda la facultad de enfrentarse a esos falsos maestros. Los falsos maestros estaban difamando la autoridad de Pablo, estaban diciendo: ese Pablo es un cobarde, les escribe muy fuerte aquí en las cartas, pero cuando venga, miren, va a ser un cobarde, una gallina, no se nos va a poner al brinco, no tiene autoridad. Y Pablo está diciendo: tú estás juzgando mi autoridad. Primero te digo que te arrepientas, versículo 1. Número 2, si no te arrepientes, voy a ir contra ti, porque la verdad nadie la va a tergiversar, porque a la iglesia no la van a engañar. ¿Qué nosotros podemos aprender de esto? Pues bueno, número 1, esta parte con la que Pablo empieza su discurso. A veces nosotros nos ponemos al tú por tú con: que te voy a discutir y voy a defender a Dios. Dios no necesita que lo defendamos. Pero la verdad, sí se nos dice en la Biblia que nosotros la debemos defender, debemos proclamarla, debemos enseñarla. Entonces Pablo les habla con ternura primero a estos falsos maestros y a estos discípulos que estaban siguiéndolos, y les dice: yo no quiero ir con toda mi fuerza, pero si no se arrepienten, si me tientan, si no reconocen mi autoridad, entonces van a ver al soldado valiente, van a ver a un soldado que les va a dejar caer toda la furia, toda la ira. ¿Por qué? Porque ustedes están engañando a la mismísima iglesia de Dios. Entonces, es lo que nosotros podemos aprender el día de hoy. ¿Qué tanto estás tú conociendo la verdad? ¿Qué tanto estás defendiendo esa verdad en frente de otras personas que quieren engañar a la iglesia? Si Dios nos permite, en la siguiente clase vamos a ver otras características de un soldado verdadero. En el versículo 3, en el versículo 4, hablamos de soldados que son competentes. No nomás echarse como el borras, echarse como una gorda en tobogán. Es echarse una guerra que sabes que vas a ganar, pero tiene que ir con ciertas bases, ¿sí? Entonces, vamos a terminar en oración.
oración. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias porque la conocemos. Gracias porque nos permites estar en una iglesia de doctrina sana, porque podemos enseñar tu palabra. Señor, permítenos que seamos valientes, que podamos conocer tu verdad y enseñarla a los demás. En nombre de Jesús, amén. ¿Dudas? ¿No?